Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Recientemente la Oficina de Turismo de Aruba tuvo un Business Mixer 2015, la cual fue una celebración de los exitosos y la sociedad en general que ha realizado en los últimos años, en los que han llevado a Aruba a que se siga promocionando con el mejor destino en el Caribe. Seguramente un momento de logro para esta Oficina de Turismo que ha trabajado por elevar el nombre de nuestra isla a niveles internacionales. Una buena comunicación entre socios y los que están trabajando en el servicio de hospitalidad es muy importante, especialmente en nuestra industria turística. Aruba Tourism Authority organizó el evento Business Mixer para mantener la comunicación y compartir ideas entre los socios en el turismo y todos aquellos que son claves para trabajar en el servicio de la hospitalidad, pero también para estrechar lazos y seguir trabajando a bienestar del turismo por Aruba. Aruba Tourism Authority se convirtió en el año 2011 en Aruba Tourism Authority Sui Generis, una identidad única e independiente bajo el manejo de su primer CEO, Ronela Cruz. Después de 4 años, Aruba Tourism Authority sobrepasó todas las expectativas y logró en menos de 5 años cumplir con la reserva financiera prescrita por la ley, la cual iguala un total de 18.4 millones de florines. Durante esta celebración que se llevó a cabo, se vieron diferentes personalidades quienes estuvieron allí para darle su respaldo al gran trabajo que ha desplegado la Oficina de Turismo de Aruba por traer más turistas a esta isla. ¿Y qué tal esta historia? Un grupo de no menos de 50 hombres decidieron salvarle la vida a una mujer de 70 años que había caído entre el tren y la plataforma en la estación de metro en Rusia. La valerosa acción de estos hombres fue captada en video y por supuesto se convirtió en viral en redes sociales. Los pasajeros del metro de Moscú en Rusia fueron protagonistas de un acto de altruismo al salvar la vida de una mujer de 70 años. La anciana había quedado atrapada entre el tren del metro y la plataforma. El hecho no terminó en tragedia debido a la rápida reacción de la gente que empezó a empujar el tren para liberar a la mujer. Los pasajeros empujaron el tren para que la mujer pudiera liberarse. Gracias a la acción colectiva, la anciana solamente sufrió heridas en la pierna. Hablando de Internet, la Fiscalía de Paraguay inició una investigación referente a la página en la red social Facebook donde se exhiben y ofrecen a niñas. Todas aquellas personas que compartan o apoyan la página podrían ser imputadas. Ojo con el contenido de la intranet que sus hijos están viendo o están compartiendo en plataformas sociales. La acción de mostrar a niñas posando de manera provocativa en Internet constituye un acto de pornografía infantil, según sostiene la Fiscalía de Trata de Personas y Delitos Informáticos. El fin de semana pasado, varias personas compartieron la página denominada Nenitas Deseosas, que se presume se habría creado en México, pero que podría contener fotografías de niñas paraguayas. No puede ser que Paraguay, ciudadanos paraguayos, estén dando me gusta a una oferta sexual de niños y que ellos estaban compitiendo quién tiene más me gusta, ¿verdad? Y desde Paraguay se haya colaborado a completar más de 1000 me gustas en esa página, ¿verdad? Las medidas profilácticas fueron tomadas, se bajó la página, pero inmediatamente alzaron otra con otro nombre y el mismo grupo. Lo difícil para la Fiscalía es lograr la cooperación de las empresas proveedoras de Internet, quienes pueden colaborar dando el número de IP, es decir, la serie que corresponde a un determinado usuario a fin de localizarlo e investigarlo. El único nexo real existente entre un hecho punible y la persona, el autor de un hecho, es la dirección de IP. Hasta el momento, el Ministerio Público ya registró un total de 797 casos de pornografía infantil levantadas a Internet desde Paraguay. Y hablando de otros temas, al parecer los mordiscos en el fútbol no son tema del pasado ni del jugador que cerró en el Mundial, Luis Suárez. En esta oportunidad, el venezolano Juan Arango le dio un mordisco a su contrincante en la Liga Mexicana de Fútbol. En el partido de la 12ª jornada del torneo Clausura mexicano, el venezolano Juan Arango le mordió el hombro izquierdo al mexicano Jesús Zavala, quien reclamó al árbitro sin obtener alguna sanción para el venezolano.
El volante afirmó que mordió a Jesús Zavala porque estaba frustrado con la derrota que sufrió el sábado en su casa el Tijuana, líder de la Liga Mexicana, a manos del Monterrey por 3-4. Abro comillas, hice lo que no se debe hacer. Después del partido le ofrecí disculpas, estaba frustrado, caliente y tomé esa actitud negativa, afirmó el jugador. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con un video que no solo se ha convertido en viral, sino que también ha tenido miles de reproducciones y no es para más. Una joven modelo colombiana que hace parte de un programa en Estados Unidos llamado El Precio es Correcto, por error le dio a ganar un auto valuado en más de $20,000 a una concursante. Por supuesto, ella misma ni lo podía creer. La modelo colombiana protagoniza el video más visto en YouTube en Estados Unidos. Se trata de Manuela Arbeláez, quien por error reveló la respuesta correcta para un concursante en The Price is Right, versión del Precio es Correcto. Este pudo costarle el puesto, pero no fue así. Al menos esta fue la información que entregó Manuela en su cuenta de Twitter, en la que dijo que no se metió en problemas con los productores del programa tras revelar por error la respuesta que le dio a una concursante en un automóvil. Sin embargo, el video es ahora el más visto en los Estados Unidos, pues ha sido replicado por miles de personas y personalidades. De acuerdo con una explicación, un sonido la hizo confundir y por eso pensó que la señora había perdido, ignorando que aún le quedaban 2 oportunidades y destapando la respuesta. Esa fue mi broma de caridad, dijo la mujer entre risas, que cometió el error en el marco del programa del Precio es Correcto. Arbeláez dijo que una vez que se equivocó pensó que la iban a despedir, pero no obstante dijo que todos somos una familia y errores todo el mundo los comete. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.